Bienvenido o bienvenida a mi canal de dibujo, mi nombre es Sofía. En esta ocasión vamos a hacer el personaje desagrado de la película Intensamente. Lo que vamos a hacer hoy es solo el coloreado. El boceto lo hicimos desde cero. En la descripción y en la tarjetita te dejo el video para hacer el boceto desde cero. ¿Qué pasó? Yo me olvidé de hacer el coloreado porque yo cuando hago los videos hago el boceto de una, grabo todo, hago el coloreado de una y grabo todo. ¿Y qué pasó? Hice todo, el boceto, el coloreado, después me enfermé, edité solamente la parte del boceto y me recontra olvidé de lo que es el coloreado. Quiero agradecerte a vos, Claudio, que me comentaste y me hiciste recordar que el coloreado no lo había hecho. Así que bueno, acá estamos editando el video, todo para que puedan hacer el coloreado paso a paso. Los lápices que estamos ocupando son los lápices Mioni. Son lápices muy buenos, vos ocupás los que vos tengas. Yo siempre te voy diciendo el color, viste que los colores son más o menos parecidos. Vos usá los que vos tengas, no hace falta que sean exactamente los Mioni. Así que bueno, empecemos a trabajar, te dejo un beso enorme. Acordate de suscribirte y manos a la obra. Primero con el verde manzana, el verde claro, lo que vamos a hacer es un poquito del borde y darle una capa general a todo lo que vemos verde del personaje. Evitemos la zona de las mejillas para que después le demos otro tonito. Vamos a darle a todo lo verde, con cuidado, con cariño, tratando de perder el trazo. Una vez que llegamos a las piernas, vamos a hacerlas de esta manera. Vamos a pintar lo que es el pantalón, tratando de generar el efecto que vemos. Y también vamos a darle una mano a las piernas, a lo que es piel, ¿sí? Si no se ve bien la diferencia entre lo que es pantalón y pierna, remarcala antes para no perderlo en el proceso. Bueno, ahora vamos con el pelo. El pelo, la capa que vamos a dar al pelo también va a ser suave, pero vamos a ir rayando. En este caso sí queremos que se vean las rayas. Vamos a ir dirigiendo el volumen y el movimiento del cabello de esta manera. Sin preocuparnos de hacer pelo por pelo, ¿sí? Sino como que haciendo el movimiento rápido, siguiendo la dirección. Vamos a completar todo el pelo, vamos a ir cambiando en cada sector el movimiento según lo amerite. También vamos a hacer la parte que va detrás del cabello, las pestañas, el borde del párpado, lo que sería el maquillaje, las cejas, ¿sí? Fíjate que lo que estoy haciendo todavía sigo con el verde clarito, ¿no? Lo que estoy haciendo es como tratar de rescatar un poco el boceto con este color. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer con este color que con el más oscuro. Si yo me equivoco con el verde clarito, puedo volver para atrás. Si me equivoco con un color más oscuro, estoy en riesgo de arruinar el trabajo. También vamos a hacer el bordecito de lo que es el ojo. Yo saqué varias veces punta al lápiz, anda afilándolo según sea necesario. Y ahora vamos a darle una segunda capa direccionando al revés. Recordá que la dirección del trazo tiene que estar invertida a la anterior. Estamos haciendo un poquito de volumen con esta segunda capa. Si te das cuenta, estoy levantando un poquito el personaje del papel. Empiezo a presionar un poquito más el lápiz, poco a poco empieza a despegarse. Ahora recién empezamos con el amarillo. ¿Qué vamos a hacer con el amarillo? Vamos a darle una nueva capa por sobre todo lo que hicimos con verde y vamos a difuminar en la parte donde no pintamos la mejilla levemente, dejando el centro sin pintar. A todo le vamos a dar una capa de amarillo suave
que se va a ir mezclando con el verde que aplicamos anteriormente. Me voy a ir fijando en la referencia y voy a ver en dónde veo más amarillo. Ahí empiezo a darle un poquito más fuerte. A todo menos al pantalón. Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer el pantalón. Este amarillo que estamos usando es un amarillo limón. Recordad que le vamos a pasar a todo excepto al pantalón. Puedes pasarle las capas que sean necesarias según tu criterio. Si empezás a confiar en tu criterio, fíjate a ver si necesita un poco más amarillo, le mandas un poco más amarillo. Si ves que ya es suficiente, listo. Pero no agregues mucho de golpe. Es preferible que agregues una capa más antes que te pases. ¿Sí? Recordá que no queremos saturar el papel porque vamos a seguir agregando capas. Y si yo aprieto muy fuerte, voy a saturar el papel muy rápido. Bueno, ahora vamos a ir con un amarillo pero más tirando para naranja, o puede ser un naranja clarito, ¿sí? Depende como quieras verlo. Para mí es un amarillo más tirando para naranja. Y vamos a aplicar en las mejillas, en las pestañas. Este va a ser más localizado. Fíjate que la mejilla de nuestra izquierda tiene un poquito más, ¿sí? Entonces vamos a ir graduando la presión, la cantidad de color que estamos agregando. Fíjate que se va mezclando en algunas zonas. Ahora con un rosa. Voy a reforzar un poquito el rosa de lo que es el cachete, las mejillas, los labios. Empezamos a darle la primera capa a los labios. La otra mejilla, por más que casi no se vea rosa, hay que ponerle un poquito. El reflejo de la parte baja. Empezamos a colorear un poquito lo que es el pañuelo, a recuperar lo que es el boceto. También al inicio intento perder el trazo. Fíjate que hago una capa con un trazo para un lado, otra capa con el trazo para el lado contrario. Eso hace que se pierda bastante lo que es el trazo. Primero remarco el borde para no pasarme, remarco el boceto para no perderlo, hago una capa direccionada para un lado y luego la segunda direccionada al revés. De esta manera el trazo se va perdiendo. Y si hace falta podemos agregar una tercera o cuarta capa. También un poquito de rosita en el párpado superior. Ahora vamos a comenzar con un verde. Este es un verde muy oscuro, no es negro, parece negro pero no es negro, es verde bien oscuro. Vamos a empezar delineando lo que es el borde de la parte de color del ojo y haciendo esta especie de líneas que van hacia el centro. Necesitas tener bien afilado el lápiz para esta parte, ¿eh? De esta manera le vas a dar un efecto muy bueno a lo que son los ojos. Probalo, si no lo hiciste nunca, vas a ver que va a quedar mucho mejor. Ambos, trabaja parejo. Ves que yo no avanzo mucho en uno, hago uno, sigo con el otro. Vamos a trabajar parejo para que nos queden parecidos, lo más que podamos. También vamos a hacer las pupilas de esta manera y el borde de los ojos con el lápiz bien afilado.
La parte de arriba de lo que es las pestañas lo vamos a hacer suave en el párpado, ¿sí? Lo que vamos a hacer es también el borde de la ceja y vamos a empezar a darle un poquito de volumen a lo que es el pelo. Ahí está la otra ceja, se ve un pedacito. Pero antes de comenzar con todo el volumen del pelo, lo que vamos a hacer es esta ceja que tenemos acá, que está entre el pelo, vamos a remarcarla. ¿Para qué? Para no pasar los pelos que van por atrás sobre la ceja. Entonces la vamos a delimitar de esta manera para evitar atropellar a la ceja. Bueno, ya lo tenemos. Ahora sí, podemos también delimitar lo que es el brazo para evitar lo mismo. Hacemos los deditos, remarcamos todo. Y ahora sí, empezamos a generar la dirección del pelo. También se empieza a generar un volumen al aplicar el verde oscuro. La dirección ya la marcamos con el verde clarito, entonces tenemos más confianza a la hora de poner el verde oscuro. Me voy fijando en la referencia y trato de copiar la dirección. En cada lugar voy a ir viendo cuánta oscuridad tiene. Depende de eso, es la cantidad de rayitas que voy a hacer. Esta parte hay que tener paciencia, mucha paciencia. Así voy a completar todo el cabello. Siempre agregando más rayas en donde veo que hay más oscuridad, menos rayas donde veo que hay más luz. Vamos a ir apretando un poquito más fuerte a los cabellos que en teoría están más atrás, que son los de este sector y los de acá abajo. Por supuesto que siempre manteniendo la dirección de cada lugar. Seguimos con el mismo verde, el verde oscuro. También con este mismo verde vamos a empezar a darle volumen a la nariz. Para esta parte es muy importante que te fijes en la referencia. ¿Cómo es la nariz? Fíjate que no tiene orificios nasales, sino que es como un triangulito, como una pirámide, que tiene luz del lado de nuestra derecha arriba, por lo tanto va a tener un poquito más de oscuridad del lado de nuestra izquierda abajo. No te preocupes porque ahora se va a poner todo más en concordancia. Agregamos un poquito más de pelitos ahí que nos faltaron. Eso siempre anda cuestionando tu trabajo. Si ves que le falta algo más o querés agregarle algo más, no te limites. Hacemos la muequita del desagrado justamente y empezamos a generar un poquito de volumen en ciertas zonas. Fíjate cómo cambia con este pequeño detalle, estos pequeños detalles.
Vamos a darle también en la parte inferior a lo que es la cabeza, dejando un pequeño margen para la luz reflejada. Recordá que tengo un curso totalmente gratuito de dibujo que te explico esto de la luz reflejada, volumen, perspectiva, un montón de cosas más muy importantes que lo vas a encontrar en la tarjetita si querés. Es totalmente gratis, pero vas a entender mucho mejor por qué hacemos esto. La idea es que empiece a ser como un degradé hacia arriba. Yo sé que por ahí se ven muy claritos los tonos porque empezamos siempre con tonos tenues y después empezamos a darle un poquito más de presión. Es como que hacemos un precoloreado al coloreado, ¿sí? Como que de a poquito va tomando color. No me apresuro por darle color de una, sino como que voy tanteando. De esta manera, si yo me equivoco en alguna de las oscuridades, puedo volver para atrás. Si yo directamente hago que esté más oscuro, no tengo manera de volver para atrás. También en la manito recordá darle volumen a los dedos. Mira la referencia donde ves que tiene más oscuridad y se la agregamos. Los brazos. El cuello, no te olvides. Y debajo del pañuelo, en la parte del cuello también, porque se ve un poquito. El otro brazo. Y la otra mano. Recordá que el brazo que está arriba hace sombra porque está apoyada en la otra mano. También el brazo hasta el codo del otro lado. Y ahora vamos a comenzar con el vestido. Siempre primero lo que vamos a hacer es delimitar los bordes. Suavemente, como para no perderlo. Si querés puedes delimitar también el borde de lo que es el cuerpo, no hay problema. Y vamos a delimitar lo que es el cinto. Ahora vamos a empezar a generar el volumen. La primera capa es recontra suave. Recordá que trabajamos parejo, por lo tanto el vestido lo vamos a hacer de una. Vamos a remarcar el borde, cada uno de los dobleces. Y ahora vamos a empezar a generar el volumen. Las sombras que producen los brazos, el brazo en realidad. Trata de trabajar con degradez, de esta manera. Una vez que tenemos el vestido, vamos a ir a los pantalones. ¿Te acordás que habíamos hecho
con el verde clarito? Bueno, esa es nuestra guía para ahora trabajar con el verde oscuro. Fíjate cómo trabajamos de esta forma, más seguros ya porque tenemos un predibujo con el verde clarito. Marco bien el borde, voy al otro, trabajo parejo. Separo los pantalones de lo que es el vestido. Siempre arrancamos con capas suaves. Bueno, ahora que ya tengo más o menos el volumen, voy a empezar a presionar un poquito más el lápiz en las zonas que me interesan que esté más oscuro. Por ejemplo, en este pantalón está la sombra del vestido. Empiezo a generar la segunda capa con un poquito más de presión en el lápiz. De todos modos, no estoy saturando el papel, pero ya el color es un poco más intenso. Ahora me voy al verde musgo. Vamos con este a darle una capa también al cabello. Vamos a ver en la referencia en donde vemos este color. Tratamos de que tenga el mismo color en las zonas en las cuales estamos viendo. Ves que ahora ya se va coloreando más. Esta zona que pasó el verde va tomando como más vida el dibujo. No es que está tan clarito, ¿sí? Fíjate que la idea es así, que vaya tomando de a poquito color y se vayan mezclando los colores anteriores con este. Y así con cada uno que sumemos. Siempre en el cabello sigo la dirección del pelo. También podemos pasarle a las pestañas. Te diste cuenta que en las pestañas lo que hago son garabatos, ¿no? No es que lo pinto completo, sino que hago como garabatos. Por si no te habías dado cuenta, te lo marco ahora. En los ojos también vamos a seguir la misma dirección que hicimos cuando hicimos con el verde oscuro para las pupilas. En realidad para la parte de color de los ojos. También en el cabello. Vamos a completar todo el cabello siempre siguiendo la dirección y tratando de agregar el color en donde lo vemos en la referencia. Bueno, ahora es momento de empezar a darle un poco más de vida al rostro. Vamos a empezar a colorear con este color también. Suavemente, todo trabajamos con degradés. Empezamos a darle más volumen, que se va a ir mezclando con los colores anteriores. Fíjate en qué parte estamos agregando, ¿sí? En donde vemos que está un poquito más oscuro. O que tiene un poquito más de tono, no tan amarillo.
También vamos a darle a la hebilla, al vestido, a los brazos, resaltando un poco más el volumen poco a poco. No nos olvidemos de los pies, piernas y pantalón. Vamos a agregar un poquito más de oscuridad a los ojos. Volví al verde oscuro, y a las pestañas. Esta vez presiono un poquito más, hago garabatos en las pestañas, como si fuesen rulitos, circulitos, rayas dentro de las pestañas. Ahora lo que vamos a hacer es terminar con las pestañas primero. Vamos a hacer lo mismo con las cejas y luego vamos a hacer lo que hicimos con este verde al inicio, pero esta vez, esta segunda capa, presionando un poquito más fuerte. Vamos a hacer toda la capa nuevamente, pero vamos a presionar un poquito más fuerte. ¿Sí? Recordá que la primera capa que hicimos fue tanteando para marcar y ubicar las oscuridades. Esta segunda capa es para darle más color y más profundidad, pero ya con la seguridad de que ya habíamos marcado las profundidades, oscuridades y dirección de lo que es el cabello. Entonces, vamos a la segunda capa con más potencia. Una vez que tenemos la segunda capa con más potencia del verde oscuro, vamos al verde musgo y vamos a repetir lo mismo. Segunda capa con más potencia, ya tenemos la primera que hicimos que nos marca la ubicación de cada tono, ¿sí? De dónde vamos a agregar el verde. Y ahora vamos a aplicar la segunda capa con más potencia y siempre trabajando con degradés. Recordá que es todo lo que hicimos con el verde este. No solo en el rostro, sino que también en el pelo, en los hombros, en los brazos, en las piernas, en todos lados, pero esta vez presionando un poquito más. Y en esta mano vamos a darle al vestido. Con el verde musgo no le habíamos dado la primera capa al vestido. En esta mano sí, vamos a darle la primera capa al vestido. Bien suave, una capa general suave. Ahora toca el turno del amarillo. Nuevamente, con este tono vas a ver cómo va a cambiar muchísimo más el color de la piel, porque ahora vas a mezclar los tonos anteriores con el amarillo. Al presionar los vas a ir mezclando. De nuevo, toda una capa general, un poquito más fuerte de lo que veníamos haciendo antes en la capa primera. De esta manera va a colorear un poco más y va a ir mezclando los tonos.
Bueno, ahora estoy con el verde más oscuro porque siento que al vestido le falta un poco más. Esta parte, si vos ves que quedó como te gusta, ya está, déjalo. Pero yo siento que le falta un poquito más de color al vestido, entonces por eso le estoy agregando un poco más del verde oscuro, pero no es 100% necesario. También en el rostro quiero hacer un poquito más de oscuridad, un poco más de volumen. Ahora vamos a agregar un crema. No habíamos agregado crema todavía, es la primera capa. Vamos a agregar uno presionando más en las mejillas. Tiene que tomar un poquito más de color en los párpados superiores, en el pañuelo. Ahora, vamos a los zapatitos. Primer capa para los zapatitos, general de cremita. Después, vamos con un lila. Vamos a tratar de dejar la parte de brillo más clarita. Primero marcamos el borde, como para no perderlo, y después lo coloreamos dejando el brillo. Le damos una segunda capa si queremos que tenga un poco más de color. También al pañuelo le vamos a dar con este lila. Y después de que dimos la capa con el lila, vamos a usar un violeta oscuro para generar más oscuridad en algunas zonas en el pañuelo, de esta manera. Fíjate que yo afilo el lápiz, ahora cuando pinto la hoja se ve casi azul, porque es un violeta muy oscuro. Y de paso te comento que tiene que estar bien afilado para hacer este sector que son los labios, la zona oscura de los labios. También el borde de los zapatitos, generar un poco de volumen en el zapatito, que quedó medio fuera de la cámara, perdón, por eso no me di cuenta. También vamos a agregarle este color a la pupila y al bordecito bien finito de los ojos. Al borde de los ojos, externo también, el borde de los ojos, la otra pupila, el borde del color de los ojos, siempre direccionando hacia adentro. Recordá ese tip. Este color se va a mezclar con los anteriores. También vamos a hacer garabatos en las cejas, oscurecer un poco el pelo. Solo en algunos sectores con este color, no en todos lados, en algunos sectores, en los sectores más oscuros. También en algunas zonas de oscuridades del vestido, pantalón, todo donde sientas que necesita más oscuridad, vamos a agregar con este violeta que es casi azul. Un poquito más de naranja, recordá que presionando un poquito más fuerte.
Ahora con un celeste vamos a darle una capa general al vestido, también presionando un poco más para que tome más tono, más tonos intermedios, y trato de que no se vean las rayas. Ahora de vuelta con el verde más oscuro, pero esta vez presionando notablemente más. Vuelvo a marcar oscuridades. Esto en realidad es hasta que vos quedes conforme, ¿sí? Yo te muestro cómo quedo conforme yo, cuántas capas le doy yo, pero no es que tienen que ser estas exactas, ¿sí? Simplemente es hasta que vos quedes conforme. Bueno, y una vez que ya tenemos lista la capa, vamos a usar un Posca celeste para hacer los dibujitos estos que tiene. Yo no tenía el celeste exacto, pero vamos a usar el que tengamos. ¿Sí? La idea es que quede parecido y vamos a tratar de ubicar las formitas en el lugar similar al cual vemos en el vestido. Si no tenés celeste, no te preocupes. Si no tenés Posca, puedes hacerlo con el lápiz, marcándolo un poco más fuerte. Y ahora con el Posca blanco hago las otras. O puedes usar un Liquid Paper o témpera. Anda imaginándote a ver qué podrías usar, ¿sí? No es necesario justo exacto que sea el Posca. Acá me emocioné, ya me emocioné haciendo florcitas. También hacemos el brillo del ojo. Ahora vamos a hacer unos puntitos, que si te fijas en la referencia tiene como unos puntitos en el pelo. Sí, con el Sharpie verde oscuro estoy haciendo, vos puedes hacer con el marcador que tengas, también en las pestañas y cejas. Acá es, básicamente hacemos puntitos, puntillismo en las pestañas, cejas, pelo. Cuando terminamos con el verde oscuro, que estamos conformes, vamos a ir a un verde más claro. Yo en este caso estoy usando el Posca porque el Posca pinta sobre lo ya pintado si es más clarito. ¿Sí? En este caso el verde que estoy usando es más clarito. Y si no hubiese usado el Posca, si usara el Sharpie más clarito no tiene manera de pintar en el fondo más oscuro. También le hice unos puntitos con el Posca y con el Sharpie en los ojos, no sé si te diste cuenta, estuvimos agregándole también. Este verde estamos agregando más en la zona de más luz. En la zona de menos luz agregamos el más oscuro, el Sharpie. En la zona de más luz, el más clarito. Después, con un verde,
entre manzana y musgo, le paso un poquito más a los ojos. Y lo último que vamos a hacer es, con un beige o un gris muy clarito, vamos a hacer un poquito de sombra a la parte blanca de los ojos. Yo después de hacer esto, lo que hice fue hacerle el borde. Ahora le paso con un gris un poquito más oscuro. Lo que hice fue hacer el borde del dibujo con aerógrafo. Ahora vas a ver cómo queda. Pero no es necesario que lo hagas, ¿sí? Lo puedes hacer con marcadores, como vos quieras el borde, ¿sí? Con acuarelas, con pasteles, como más te guste. Bueno, no te olvides de la firma porque es muy importante. Y así quedó con el borde del aerógrafo. Espero que lo hayas pasado bien, te dejo un beso enorme y nos vemos muy pronto.